Imagina este contexto, estás haciendo un trabajo para la universidad donde da la casualidad que solo se da un 10 por alumno para los trabajos. Tú haces tu trabajo como todos los demás y tu desempeño es normalito, ni rompedor ni desastroso, existe. Pero aquí da la casualidad de que probablemente estás en un salón lleno de neandertales que no estudiaron y los mismos hicieron un desastre a la hora de entregar los trabajos. Por lo tanto, el profesor hace una excepción y como tu trabajo fue el menos malo, decidió darte una buena nota y pasaste de ser alguien promedio en la clase a ser considerado el mejor, lo cual fue manchado después porque te hiciste compañero de una chica en el salón con la que empezaste a fallar en los trabajos y volverte uno más del montón. Pero hey, nadie te quita que en su momento hiciste un trabajo que se salvó por la incompetencia de tus compañeros. Pero ¿a qué viene todo este preámbulo? Aunque no lo crean, tiene mucho que ver con esta ocasión, porque ese era el panorama durante mucho tiempo de las adaptaciones de videojuegos, películas por lo general nefastas, algunas consideradas de las peores películas de la historia. Motivos sobran y cada adaptación se ajusta a su contexto de por qué fallaron como fallaron, llámese historia malinterpretada, videojuegos que solo funcionan en ese formato y no se podían sacar de ahí, cagarte en la historia, sea lo que sea. No ayuda el hecho de que la mayoría de directores de cine o guionistas, con todo el respeto del mundo, son ancianos que no entienden los videojuegos ni qué valor tienen, mucho menos cómo traducirlos al cine. Por eso durante los 90s y los 2000 el cine estaba infestado de adaptaciones basura. Mientras adaptaciones de libros o incluso de cómics tenían éxito, las adaptaciones de videojuegos se revolcaban en la mierda, motivo por el cual para hacer ver el panorama como no tan malo como lo pintan, vendieron las adaptaciones de Silent Hill de 2006 y la de Mortal Kombat de 1995 como buenas películas. Claro, eso hasta que llegamos a la década de 2010, que si bien tampoco es que hayan salido películas particularmente joyas cinematográficas, por lo menos eran películas más notables o que incluso se podían defender más desde el ámbito cinematográfico. Sí, también hubo mierdas, pero ya no era la norma general como lo eran hace 20 años. Pero gracias a esa subida de estándar de calidad, es que con el paso del tiempo el prestigio de cristal que tenía Mortal Kombat se había ido desvaneciendo. Y no es por la adaptación de 2021, es simplemente porque la gente ya había visto otras obras que se pueden defender más fácil que esta cinta. Y obviamente tampoco ayudaba la reputación del buen marido mal director que se empezó a formar Paul W.S. Anderson en los 2000. Quizás esta película solo había sido un golpe de suerte, ¿verdad? Bueno, si ya lo notaron por el título, hoy voy a cambiar un poco la estructura del video porque no hace falta un análisis alargado de esta película, dejando de lado que hace mucho tiempo que perdí el fanatismo de Mortal Kombat, por lo que esta película no me podría importar menos. Tampoco quería dejar a este video solicitado solamente como una lista de compras de todo lo que se pueda decir de esta película, porque eso es lo que muchos hacen generalmente allá afuera, solamente agarran los puntos buenos y malos preestablecidos por internet para hablar de esta película y los sueltan sin ahondar mucho realmente. Y genuinamente yo aquí tenía guardado un guión precisamente con un análisis que era más una lista de compras sobre las cosas buenas y malas de esta película, pero me pareció demasiado automatizado, me pareció demasiado genérico para lo que pude realmente haber aportado a esta película si hubiese hecho este video en mi época fan de la saga. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por eso, para hacer que este video me interese realmente, decidí hablar un poco sobre esa recepción que había mencionado anteriormente con esta película, esa ilusión de prestigio de cristal que se le intentó armar a esta película para que de esa forma las adaptaciones de videojuegos tengan una especie de oveja negra a la inversa, con una adaptación que sea realmente respetable de este medio. Muy bien, eso surge de una línea de pensamiento que se anduvo volviendo muy popular en la industria de los videojuegos durante las últimas décadas, y es de parecer menos videojuegos y acercarse más al cine. ¿Pero por qué? Porque en el fondo esta industria quería validarse artísticamente como el octavo arte de la humanidad, lo cual es una discusión todavía más larga de la que necesitaré estar preparado para justificar. Pero lo importante aquí es que esa sensación de validación llevó a no solo la comunidad de Mortal Kombat, sino a muchas otras del medio a llamar tanto a esta película como a Silent Hill como adaptaciones respetables, lo cual los cinéfilos en general simplemente asentían y miraban a otro lado porque no podrían importarle menos los videojuegos como para quejarse de esa idea. Por eso digo que es un prestigio de cristal. Solo la defendían por conveniencia y cuando llegaron a adaptaciones un poquito mejores que esta, simplemente tiraron a Mortal Kombat como si de un juguete roto se tratase y se fueron con eso a defender películas
películas como la trilogía de Sonic, Super Mario Bros., Detective Pikachu o las de Angry Birds, lo cual demuestra que en el fondo a nadie le importaba esta película, ni siquiera a los fans de Mortal Kombat, porque nadie salió a defenderla cuando la reemplazaron por otras películas para darles a esas el supuesto gran título de adaptaciones de videojuegos. Y esto sí podemos decir que es un caso único en la historia del cine, porque nunca vi este tipo de situación con adaptaciones de libros, cómics o hasta series de televisión. Solo en este medio sucedía. Quizás, y solo quizás, sea porque aun cuando hay videojuegos que alcanzaron una grandeza enorme en sus formatos a nivel narrativo, no se los juzga como grandes videojuegos, sino como gran cine, lo cual demuestra un menosprecio enorme por el medio y una gran subvalorización, porque esa sensación de sentirse validados por el cine los hizo no tener un gran estándar ni con su propio medio, porque no valoran lo que hace realmente grande un videojuego, solo valoran un videojuego como titán de la industria según las reglas que hace grande a una película, lo cual sí deja al medio como demasiado sodomizado por la industria del cine, y eso indirectamente afecta a las adaptaciones de videojuegos al cine, por lo menos en Occidente. Aquí esas adaptaciones son vistas como menos que parques de atracciones. Te dice mucho que aquí en Occidente te han llegado a comparar las adaptaciones de videojuegos con los jodidos brainrots italianos, mientras que por allá en Oriente, en específico Japón, esta discusión sí es mucho más seria porque sí se asimila mucho mejor la grandeza de los videojuegos como obras artísticas. Y ojo, para que nadie me malentienda, no estoy diciendo que no puedas comparar un videojuego con una película, sería como comparar a una película con un libro. Lo que estoy diciendo es que no valores un videojuego como si fuese cine, es como alabar una película como si fuese literatura. Pero volviendo con la situación de esta película en específico, ¿con qué creen que se la puso al nivel para comparar grandeza? No fue con películas de artes marciales de Hong Kong, ya les gustaría acercarse a ese nivel de genialidad tipo John Woo, sino que decidieron poner esta película al nivel de las comedias de acción noventeras tipo Jackie Chan, de las que honestamente Mortal Kombat sí parece beber bastante, porque para mencionar algo de la película como tal, quizás el mayor argumento a favor de esta misma como adaptación, ignorando del hecho de la enorme censura que tiene esta película, el valor que muchos le ven es el espíritu camp cómico que se le decidió añadir al espectáculo de la cinta y también la presentación de los personajes. ¿Y saben qué? Tienen razón, la película se puede defender por ese lado, como una comedia de acción dominguera para ver con amigos o familia, y lo mismo se podría decir con Silent Hill de 2006, una película de terror dominguera para ver con amigos. Pero aún así, que para la defensa de adaptaciones de videojuegos se hayan agarrado de ese tipo de películas para que actualmente las actuales poseedoras del título sean simplemente películas para niños con 400 referencias por minuto y una trilogía dentro de todo respetable, te dice mucho que aunque el panorama haya mejorado en esta década, el estándar sigue siendo bastante bajo. Genuinamente les surge una gran película aquí en Occidente, y antes de que lo digan, sí, sé que muchas adaptaciones encontraron su gran lugar en series de televisión, y varias son vistas como grandes series, lo cual, aunque mejora el panorama, no lo salva del todo, porque ya se imaginarán lo mucho que ciertas personas infravaloran la grandeza cinematográfica de una serie. Así que, aun cuando tengamos series como Arcade, Edge Runners, Castlevania, Fallout o la primera temporada de The Last of Us, aún así el camino no se ha solucionado. ¿Pero esto se puede solucionar en el largo plazo? La verdad es que solo les doy un 20% de chances de mejorar. Hay adaptaciones próximas que pintan genuinamente a ser grandes películas, pero debido al éxito de cintas como Super Mario Bros. O el año pasado con la película de Minecraft, pues parece más que Hollywood seguirá ese formato antes que romper el estándar de calidad y empezar a convertir estas adaptaciones en eventos de gran calidad en lugar de los fans lobs que son actualmente. Y no, acá tampoco hay una nostalgia a recurrir con películas de videojuegos pasadas, porque tampoco había una sensación de querer hacer gran cine, solo la idea de explotar una marca para rentabilizar en el futuro con una franquicia. Así que miremos por donde miremos, parece casi que los videojuegos no tienen un lugar prometido en la industria del cine, porque quizás ese nunca fue el lugar de ellos, quizás los videojuegos funcionan perfectamente en sus formatos, y sí, sé que hubo casos de libros que eran terrible literatura, pero que luego encontraron su gran lugar en el arte adaptándose al cine. Shooter Island es el mejor ejemplo de eso, pero no parece que haya algún videojuego que corra esa suerte. Y no, los pelijuegos no son un buen ejemplo de eso, son más bien el ejemplo más descarado de directores de cine frustrados que decidieron volverse desarrolladores de videojuegos para plasmar las grandes ideas que tenían, lo que no es malo, pero los dejó en un gran limbo. Y si en este caso hablamos de un videojuego de peleas más icónico por su violencia que por su lore, y que encima su formato de tener un enorme elenco de personajes hace que no haya un
enfoque claro de en quién debería tener el reflector en una película, pues hace que quizás, solo quizás, Mortal Kombat no era una idea tan buena para llevar al cine como parecía en un inicio. Y no es solo por esta película, también es por las nuevas adaptaciones de Mortal Kombat. Ni siquiera la animación encontró su lugar en el cine. Sé que quizás más de uno cuando leyó el título esperaba un análisis más directo de esta película, pero solo quise abrir el melón de este tema para que lo discutan en los comentarios, porque quiero ver qué piensan ustedes sobre el panorama de adaptaciones de videojuegos. Si comparten mis pensamientos, muy bien, pero quiero ver si tienen otros puntos de vista. Como dije, quizás este video hubiese sido muy diferente si no estuviera tan desconectado de esta franquicia desde hace tantos años. Antes me gustaba muchísimo, ahora la tengo como bastante del montón, y ni se diga de esta película que ni siquiera puede poseer un título tan berreta como mejor película de Paul W.S. Anderson, por el mero hecho de que existe Event Horizon, que por lo menos sí es una peli mucho más respetable. Pero bueno, por este cambio de formato, hoy no hay nota o calificación para esta película. Pueden ver esa nota en mi Letterboxd por si les interesa, pero espero que no les sorprenda de que por todo lo planteado aquí, quizás la nota cambie y este video no esté desactualizado, porque hice de todo menos hablar de la película. Espero que el experimento les haya agradado, y si les interesa que haga esto con próximas películas o diferentes temas, lo haré cuando el video en cuestión sea lo bastante corto como para permitirme un ensayo de estos. Pero si quieren pueden dejarme en los comentarios de qué tema les gustaría que haga un ensayo así. Al menos el próximo video sí me interesa mucho más para analizar. Les aseguro que les gustará mucho. Y sí, este Batman regresa. Pero bueno, ya saben cómo funciona esto. Like, suscribirse, activen la campanita, compartan este video para que todos lo vean y todos se suscriban, además de dejar sus respectivos comentarios sobre el tema, y síganme en las redes que pongo en la descripción. Y sí, lamento que mi regreso después de una ausencia de un mes sea justo con un video como este. Si los decepcionó, lo siento, pero sin nada más que agregar, ¡Tucán fuera! ¡Buen viaje!